Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde las telenovelas turcas son mucho más que una simple historia, son una pasión compartida. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un chute de emoción porque, lo que les traigo hoy es explosivo. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, lo sé, están gritando internamente de la emoción. Y es que, ¿quién no recuerda esa química arrolladora que nos regalaron en Erkenci? ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada abrazo, con cada escena llena de complicidad? Pues bien, prepárense porque el universo de Can y Demet nos tiene preparada una inesperada noticia. Pero antes de que me lancen tomates virtuales por tenerlos en ascuas, déjenme recordarles que este canal se alimenta de su amor y apoyo. Si son nuevos por aquí, o incluso si son veteranos, no sean tímidos. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y chismecitos jugosos sobre sus estrellas turcas favoritas. Y ahora sí, vamos al lío. ¿Listos para la bomba? Pues agárrense fuerte porque, el 24 de febrero de 2025, prepárense para una colaboración que nadie vio venir. Sé que están pensando, ¿pero qué? ¿Van a protagonizar una nueva serie juntos? ¿Una película quizás? ¿Volverán a Erkenci? Pues bien, la verdad es que la noticia es aún más inusual. Y es que, señoras y señores, Can Yaman y Demet Özdemir están lanzando una línea de productos juntos. Sí, lo sé, puede que no sea exactamente lo que esperaban, pero esperen. No me linches todavía. Antes de que me digan que esto es un sacrilegio y que quieren verlos de nuevo en pantalla, déjenme explicarles por qué esto es, en realidad, una noticia muy interesante. Primero hablemos del contexto. Can Yaman desde hace un tiempo se ha dedicado a expandir su marca personal. Ha lanzado su propia línea de perfumes, ha colaborado con marcas de ropa. Es un hombre de negocios, además de un actor talentosísimo. Y Demet Özdemir, por su parte, también ha demostrado ser una mujer emprendedora. Ha colaborado con marcas de maquillaje, ha incursionado en el mundo de la moda. Ambos son conscientes de su poder de influencia y lo están utilizando para construir un imperio. Pero, ¿qué tipo de productos lanzarán juntos? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según nuestras fuentes, y créanme, tenemos muy buenas fuentes, la línea estará enfocada en productos para el bienestar y el cuidado personal. Imagínense, cremas faciales con el nombre de Can y Demet, aceites esenciales inspirados en la naturaleza turca, velas aromáticas que evocan los paisajes de Erkenci. Un sueño hecho realidad para los fans. Y es que piénsenlo bien, tiene mucho sentido. Can Yaman siempre ha promovido un estilo de vida saludable, con mucho ejercicio y una alimentación balanceada. Demet Özdemir, por su parte, es una defensora del amor propio y del cuidado personal. Unir sus fuerzas para crear una línea de productos que refleje estos valores es, en realidad, una jugada maestra. Pero la pregunta que todos se están haciendo es ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Recordemos que tras el éxito arrollador de Erkenci, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet inundaron las redes sociales y la prensa del corazón. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier tipo de relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Con el tiempo, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se fue a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare y consolidó su carrera internacional. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía con series como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Ambos siguieron adelante con sus vidas, tanto en lo profesional como en lo personal. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que acaparó titulares en todo el mundo. Sin embargo, la felicidad no duró mucho y la pareja se divorció apenas unos meses después. Un divorcio que, por supuesto, generó un sinfín de especulaciones y rumores. Can, por su parte, también ha tenido sus altibajos en el amor. Su relación con la periodista italiana Diletta Leotta fue seguida de cerca por los paparazzi y los fans. Una relación intensa y apasionada que lamentablemente también llegó a su fin. Entonces, ¿por qué ahora deciden colaborar? ¿Será que el destino los está volviendo a unir? ¿Será que la química que los unió en Erkenci sigue latente? ¿Será que ambos han madurado y están listos para dejar atrás los rumores y los malentendidos?
La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta colaboración es una oportunidad única para ambos. Una oportunidad para demostrar que son profesionales, que son capaces de trabajar juntos a pesar de todo lo que se ha dicho, y que son conscientes del poder que tienen como marca. Además, esta colaboración les permite conectar de nuevo con sus fans, con esa legión de seguidores que nunca olvidó Erkenci-Kus y que sigue soñando con verlos juntos. Y es que, seamos honestos, la química entre Kan y Demet es innegable. Es algo que se siente, que se ve, que se respira en cada escena que compartieron. Y aunque no estén interpretando a Kan Divit y Sanemaiden, el simple hecho de verlos trabajar juntos de nuevo es motivo de alegría para muchos. Es una forma de revivir la magia de Erkenci-Kus, de recordar esos momentos inolvidables que nos hicieron reír, llorar y suspirar. Pero, ¿qué podemos esperar de esta línea de productos? Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí sabemos es que Kan y Demet están poniendo toda su pasión y dedicación en este proyecto. Han estado trabajando en secreto durante meses, seleccionando cuidadosamente los ingredientes, diseñando los envases, creando una identidad visual que refleje su personalidad y sus valores. Y es que no se trata solo de lanzar unos productos al mercado y esperar a que se vendan solos. Kan y Demet quieren crear algo especial, algo que tenga un significado, algo que realmente conecte con sus fans. Quieren ofrecer productos de alta calidad, elaborados con ingredientes naturales y sostenibles, que promuevan el bienestar y el cuidado personal. Quieren inspirar a sus fans a amarse a sí mismos, a cuidarse por dentro y por fuera, a vivir una vida plena y feliz. Y quieren hacerlo a través de productos que reflejen su propia filosofía de vida, sus propios valores y sus propias experiencias. Por ejemplo, podríamos esperar cremas faciales con ingredientes típicos de la región del Egeo, la tierra natal de Kan Yaman. O aceites esenciales inspirados en los aromas de Estambul, la ciudad donde Demet Özdemir creció. O velas aromáticas que evocan los paisajes de Erkenci-Kus, con notas de café turco, jazmín y lavanda. Pero más allá de los ingredientes y los aromas, lo que realmente importa es el mensaje que Kan y Demet quieren transmitir con esta línea de productos. Un mensaje de amor propio, de cuidado personal, de bienestar y de conexión con la naturaleza. Un mensaje que resuena con sus fans y que les inspira a vivir una vida más plena y feliz. Y es que en un mundo cada vez más acelerado y estresante, es importante tomarse un tiempo para cuidarse, para relajarse, para conectar con uno mismo. Y esta línea de productos puede ser una herramienta útil para lograrlo. Un pequeño lujo que nos podemos permitir para mimarnos y consentirnos. Pero, ¿cuál será el nombre de la línea? ¿Cómo se llamarán estos productos mágicos? Aquí es donde entramos en terreno especulativo. Algunos fans sugieren nombres inspirados en Erkenci-Kus como Kan Divit y Sanemaiden Albatros o Kus. Otros proponen nombres más personales, que reflejen la personalidad y los valores de Kan y Demet. Pero la verdad es que el nombre es lo de menos. Lo importante es el mensaje que hay detrás de la marca, la calidad de los productos y la conexión que Kan y Demet logren establecer con sus fans. Y estoy seguro de que lo lograrán, porque ambos son personas auténticas, apasionadas y comprometidas con lo que hacen. Así que, ya lo saben, marquen en sus calendarios el 24 de febrero de 2025. Ese día, el mundo será testigo del lanzamiento de una colaboración inesperada, pero muy emocionante. Una colaboración que une a dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, y que promete traer mucha alegría y bienestar a sus fans. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues bien, podemos seguir apoyando a Kan y Demet en sus proyectos individuales, seguir disfrutando de sus series y películas, seguir admirando su talento y su belleza. Y podemos empezar a ahorrar para comprar los productos de su línea conjunta, porque estoy seguro de que serán un éxito rotundo. Y por supuesto podemos seguir soñando con verlos de nuevo en pantalla, interpretando a personajes que nos roben el corazón y nos hagan suspirar. Quién sabe, tal vez esta colaboración sea el primer paso hacia un reencuentro más grande, más ambicioso, más mágico. Así que mantengan la esperanza, mi gente guapa. El universo de Kan y Demet siempre nos tiene preparadas sorpresas. Y mientras tanto disfrutemos de esta noticia inesperada y preparémonos para recibir con los brazos abiertos esta línea de productos que promete ser un éxito. Y ahora, damas y caballeros, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo disfruté contándoles.
Sé que es una noticia sorprendente. Y sé que tienen muchas preguntas. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de esta colaboración. ¿Están emocionados? ¿Qué tipo de productos les gustaría ver? ¿Creen que esto es el preludio de algo más? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Recuerden que este canal es una comunidad. Y su participación es fundamental. Y antes de despedirme, quiero agradecerles todo corazón por su apoyo constante. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Gracias por su amor, por su cariño, por su entusiasmo. Gracias por ser parte de esta familia. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras notificaciones. Y sigan conectados a este canal para estar al día de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen un momento. Que no me he ido del todo. Porque sé que con esta bomba de información les he dejado con más preguntas que respuestas, ¿verdad? Tranquilos, estoy aquí para desgranar esta noticia hasta el último detalle. Preparen el café turco y acomódense que esto se pone bueno. Vamos a empezar por profundizar en las razones detrás de esta inusual colaboración. Como les decía a ambos, Can y Demet son figuras públicas con una fuerte imagen y un gran poder de influencia. No son simplemente actores guapos, son empresarios inteligentes que saben cómo sacar partido a su popularidad. Can, con su línea de perfumes Manía, que por cierto, huele de maravilla. Ya les haré una reseña más adelante, ha demostrado tener olfato para los negocios, nunca mejor dicho. Y Demet, con sus colaboraciones con marcas de maquillaje como Asterisco Mac Asterisco y su presencia constante en portadas de revistas de moda, ha construido un imperio en torno a su imagen. Pero, ¿por qué unir fuerzas ahora? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. ¿Será que la nostalgia por Erkenci sigue siendo tan fuerte que quieren capitalizarla de alguna manera? Pues no lo descarto. La serie fue un fenómeno global, traduciéndose a decenas de idiomas y conquistando corazones en todo el mundo. La química entre Can y Demet era palpable y la gente todavía suspira al recordar sus personajes, Candibit y Sanemein. Incluso yo. Confieso que me he maratoneado la serie más de una vez, y no me avergüenzo de admitirlo. Pero creo que hay algo más profundo que simplemente explotar la nostalgia. Ambos han pasado por momentos personales difíciles en los últimos años. El divorcio de Demet fue muy mediático, y la ruptura de Can con Diletta Leotta también acaparó titulares. Quizás esta colaboración es una forma de renacer, de empezar de nuevo, de demostrar que son capaces de superar las adversidades y seguir adelante con sus vidas. Es una forma de decir, miren, hemos crecido, hemos aprendido, y ahora estamos listos para unir nuestras fuerzas y crear algo hermoso juntos. Además, el hecho de que la línea esté enfocada en el bienestar y el cuidado personal es muy significativo. Ambos son defensores de un estilo de vida saludable y equilibrado. Can, con su pasión por el deporte y su alimentación sana, es un ejemplo de ello. Y Demet, con su mensaje de amor propio y aceptación, inspira a sus seguidores a cuidarse por dentro y por fuera. Esta línea de productos es una extensión de su filosofía de vida, una forma de compartir sus valores con el mundo. Ahora bien, vamos a hablar de los productos en sí. ¿Qué podemos esperar exactamente? Como les decía, nuestras fuentes nos han chivado que habrá cremas faciales, aceites esenciales y velas aromáticas. Pero eso es solo la punta del iceberg. Imaginen cremas faciales con ingredientes naturales y orgánicos provenientes de Turquía, como aceite de oliva del Egeo, miel de abeja de Anatolia o extracto de rosas de Esparta. Sería un auténtico lujo para la piel. ¿Y qué me dicen de aceites esenciales inspirados en los aromas de Estambul, como el jazmín, el sándalo o el ámbar? Sería como llevar un pedacito de Turquía en el bolsillo. Y las velas aromáticas, ¡ay, las velas aromáticas! Podríamos tener velas con aroma a café turco, a especias exóticas o incluso a la brisa marina del Bósforo.
Sería como transportarnos a los escenarios de Erkenciskus con solo encender una cerilla. Pero no solo eso. Creo que también podríamos esperar productos para el cuidado del cabello, inspirados en la melena envidiable de Demet y en el pelo siempre impecable de Can. Imaginen champús y acondicionadores con aceite de argán, con extracto de ortiga o con queratina vegetal. Sería la solución para tener un pelo fuerte, brillante y saludable. Y quién sabe, quizás también se animan a lanzar una línea de maquillaje. Sería un sueño hecho realidad. Podríamos tener labiales con los tonos favoritos de Demet, sombras de ojos con los colores del atardecer turco o incluso delineadores inspirados en la mirada penetrante de Can. Sería un éxito asegurado. Pero lo más importante, más allá de los ingredientes y los aromas, es la calidad de los productos. Can y Demet son conscientes de que sus fans esperan lo mejor y no van a decepcionarles. Estoy segura de que han estado trabajando con los mejores expertos en la industria para crear productos de alta calidad, elaborados con ingredientes naturales y sostenibles, y que sean efectivos y seguros para la piel. Además, el packaging también será un factor clave. Estoy segura de que han cuidado hasta el último detalle, creando envases elegantes, sofisticados y que reflejen su personalidad y sus valores. Imaginen frascos de cristal con diseños inspirados en la caligrafía otomana, cajas de madera con motivos florales o incluso bolsas de tela hechas a mano por artesanos turcos. Sería un auténtico objeto de deseo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cuánto costarán estos productos? Aquí es donde entran en juego las especulaciones otra vez. Creo que, dada la imagen de Can y Demet y la calidad de los ingredientes, podemos esperar precios un poco más elevados que los de los productos de consumo masivo. Pero tampoco creo que sean precios prohibitivos. Estoy segura de que han pensado en todos sus fans, y que van a ofrecer productos a precios razonables, para que todos podamos permitirnos un capricho y sentirnos un poquito más cerca de ellos. Pero, ¿dónde podremos comprar estos productos? Aquí viene otra buena noticia. Según nuestras fuentes, la línea se venderá tanto online, a través de una página web oficial, como en tiendas físicas. Imaginen tiendas exclusivas con la imagen de Can y Demet, con música turca de fondo y con dependientes que hablen turco. Sería como visitar un pedacito de Turquía sin salir de casa. Y por supuesto, también podemos esperar que los productos se vendan en grandes almacenes y perfumerías de todo el mundo. Sería una forma de llevar la magia de Erkenciskus a todos los rincones del planeta. Pero lo más importante, más allá de donde se vendan los productos, es el mensaje que Can y Demet quieren transmitir con esta línea. Como les decía antes, se trata de un mensaje de amor propio, de cuidado personal, de bienestar y de conexión con la naturaleza. Se trata de inspirar a sus fans a amarse a sí mismos, a cuidarse por dentro y por fuera, a vivir una vida plena y feliz. Y para ello, estoy segura de que Can y Demet van a utilizar todas las herramientas a su alcance. Van a lanzar campañas de publicidad emocionantes, van a compartir consejos de belleza y bienestar en sus redes sociales, van a organizar eventos especiales para sus fans. Van a hacer todo lo posible para que esta línea sea un éxito. Pero lo más importante, lo que realmente va a marcar la diferencia, es su autenticidad. Can y Demet son personas reales, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y eso es lo que los hace tan especiales. Sus fans confían en ellos porque saben que son auténticos, que no fingen ser quienes no son. Y estoy segura de que esa autenticidad se va a reflejar en esta línea de productos. Van a poner todo su corazón y su alma en este proyecto, y van a asegurarse de que cada producto refleje su personalidad y sus valores. Así que ya lo saben, mi gente guapa y enamorada. El 24 de febrero de 2025 es una fecha que no pueden olvidar. Ese día el mundo será testigo del nacimiento de una nueva marca, de una nueva historia, de una nueva forma de conectar con Can Yaman y Demet Özdemir. Y mientras tanto sigamos soñando, sigamos apoyándolos, sigamos disfrutando de su talento y su belleza. Y sobre todo, sigamos creyendo en la magia de Erkenciskus. Porque quién sabe, quizás algún día veamos a Can y Demet juntos de nuevo en pantalla, interpretando a personajes que nos roben el corazón y nos hagan suspirar. La esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como buena fan, nunca pierdo la esperanza. Y ahora sí, damas y caballeros, ha llegado el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la noticia del año. Sé que ha sido largo, pero creo que valía la pena.
Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué les ha parecido esta noticia. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué tipo de productos les gustaría ver? ¿Creen que esto es el preludio de algo más? No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras notificaciones. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de soñar con Can y Demet. Porque los sueños a veces se hacen realidad.